Tenemos la escritura de Isaías 43, verso 19. Es una palabra más que una predicación, es una palabra que el Espíritu Santo me dio a muchos pies de altura. Creo que son 36,000 pies de altura. Y yo le decía al Espíritu Santo, un pastor vino a predicar la otra vez y dijo que Dios le había dado una palabra a esa altura. Yo le dije, yo también quiero una palabra a esta altura. Y el Señor me dijo, ahí te va. Amén. Y esa palabra es para nosotros. Cuando digo de nosotros, estoy hablando de mi vida, de mi familia, pero también estoy hablando de tu vida, porque ustedes también son nuestra vida, nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Isaías 43, verso número 15 al verso número 21. Dice, yo, Jehová, Santo, vuestro creador de Israel, vuestro rey. Digan amén. Así dice Jehová. Tome atención a esto. Dice, verso siguiente, 16. Yo soy el Señor. Estoy en la Reina Valera, por favor. Gracias. Yo soy, así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Correcto? Verso 17. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, y caen juntamente para no levantarse. ¿Lo pueden poner en Reina Valera, por favor? Gracias. ¿Correcto? Verso 17. El que saca carro, caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan como apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria ¿qué? Las cosas antiguas. He aquí que yo hago ¿qué? Cosa nueva. ¿Correcto? He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Pone en signos de interrogación. Otra vez, diga conmigo la iglesia, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto. Diga conmigo, aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hoy nos vas a hablar. En el nombre de Jesús declaro la vida y el poder y la unción del Espíritu Santo a través de la predicación de la palabra. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos hablarás y nos enseñarás el camino por donde nosotros tenemos que caminar para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puedes sentarse, iglesia. Denle un aplauso al Señor. Y este mensaje lo titulé: Dios volverá a manifestarse con poder. Diga conmigo, Dios volverá a manifestarse con poder. ¿Está conmigo? ¿Cuántos de nosotros somos testigos que Dios se ha manifestado con poder en diferentes etapas de nuestra vida? Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que Dios nunca se ha manifestado con poder. Dios se ha manifestado constantemente con poder en nuestra vida. Y usted tiene que saber que después de esas manifestaciones constantes, nosotros vamos a avanzar hacia su propósito. Es lo que hemos estado hablando. Y Dios quiere que nosotros avancemos hacia allá. Pero también sabemos que cuando comenzamos a avanzar, cuando comenzamos a madurar, cuando comenzamos a crecer, cuando comenzamos nosotros a entender lo del reino, entonces se comienzan a levantar ciertas murallas, se comienzan a levantar ciertas oposiciones en nuestra vida. Y es por eso que usted y yo tenemos que saber que no importa lo que se levante en medio del camino, sino que usted y yo tenemos que aprender a vencer los obstáculos que se preparan en el camino. ¿Está conmigo? Porque hay algo nuevo que Dios siempre quiere hacer. Por eso usted ve en el capítulo 2 cuando Nehemías va a visitar
las murallas de Jerusalén, el propósito de Dios de llamar a Nehemías era que este hombre sea usado por Dios para restaurar las murallas. Está aquí. Pero en ese momento, cuando en el capítulo 2 Nehemías estaba cabalgando por esos lugares, solamente habían escombros. Y ciertamente habrán escombros en nuestra vida que no nos quieren dejar avanzar. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Pero el objetivo no es que usted se quede como escombros o lo que sucedió o lo que pasó. El plan y el deseo de Dios era construir una ciudad. Y si lo aplicamos a nuestra vida, no importa lo que hayamos pasado o los escombros que hayamos tenido, que tenemos, lo que importa es que Dios quiere cumplir el plan en tu vida. Dios quiere levantarte, Dios quiere construir una muralla contigo y hacer una ciudad grande y poderosa. La iglesia tiene que entender que Él sigue siendo Dios y que nada sucede en la vida sin que la voluntad de Dios. Aún las cosas difíciles que pasamos y aún las cosas y las adversidades que pasamos, Dios siempre tiene un lenguaje de enseñanza para nosotros. ¿Cuántos de ustedes han estado en pruebas o están en pruebas? ¿Cuántos de nosotros estamos en pruebas o adversidades? ¿Y cuántos de nosotros le preguntamos a Dios cuál es el lenguaje en esta adversidad que tú me quieres enseñar? ¿Usted le preguntaba a Dios? Cuando usted está pasando por un momento difícil, usted le pregunta a Dios, ¿qué me quieres enseñar? Yo siempre cuando veo que algo está topando, otra vez está topando, yo le digo, Señor, espérate. Yo mismo me digo, espérate. Y le digo, Señor, creo que te tengo que preguntar, ¿qué me quieres enseñar? En este caminar Dios nos ha enseñado a depender de Dios. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo he aprendido a depender de Dios? A veces Dios nos quiere meter por lugares donde Dios quiere que la fe de usted, Dios dice, la fe que tienes hoy ya no me alcanza para lo que quiero hacer contigo para la semana siguiente. Entonces Dios tiene que meternos por un proceso de crecimiento en la fe. Hello. ¿Cuántos de ustedes saben que en el proceso usted tiene que aprender a crecer en Dios en todas las circunstancias de su vida? Dios está hablando que Dios quiere, por ejemplo, perfeccionar tu matrimonio. Y hay problemas en el matrimonio y en el mismo problema caemos, Entonces la pregunta es, ¿cuántos de nosotros le preguntamos, Señor, qué nos quieres enseñar en nuestro matrimonio? Porque seguimos con las mismas peleas, con los mismos berrinches, seguimos con las mismas situaciones y seguimos en el mismo lugar y pasan 20 años y seguimos ahí igual. Cuando lo que tenemos que hacer es preguntarle a Dios qué es lo que Dios tú me quieres enseñar a mí o qué nos quieres enseñar como matrimonio. ¿Cuántos de ustedes Dios los ha bendecido financieramente? ¿Le has preguntado por qué Dios te ha bendecido? Hello. ¿O cuántos de ustedes están batallando con la escasez? ¿Y cuántos de ustedes han batallado muchas veces que han tenido mucho y después no tienen nada? Hello. Y si Dios te ha dado mucho, ¿le has preguntado a Dios qué voy a hacer con esto que me has dado? Lo que pasa es que no involucramos a Dios en nuestros planes. Queremos hacer nuestros propios planes, nuestras propias decisiones, cuando tú y yo ya no podemos tomar decisiones independientes. Nuestras decisiones tienen que estar involucradas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando involucramos a Dios y le preguntamos a Dios, entonces Dios nos habla. Digan amén. Fracasamos cuando no le preguntamos a Él. Nos topamos cuando no le preguntamos a Él. Decirle, Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Hello. Cuando usted va a hacer algo, va a establecer algo, va a poner un negocio o va a empezar una relación, usted le pregunta a Dios primero, ¿este es el hombre que tú tienes para mí, Señor? ¿O esta es la mujer que tú tienes para mí, Señor? ¿O usted se avienta nomás? Uy, se quedaron. ¿Por qué será? Ya me asustaron. Hermano, nosotros tenemos que aprender. Es que me quiero mover para otro estado. Usted le ha preguntado a Dios, porque Dios le va a contestar. Si usted le pregunta, Dios le va a responder. De repente dice, como que siento que ya me voy para allá. Espérate. Ya mi pie lo siento más allá que aquí. Cuidado. ¿Le ha preguntado a Dios? Porque posiblemente te diga, sí, hijo, avance. O te voy a decir, ¿y quién te ha dicho que me voy a hacer pie para allá? Digan amén. Para que no diga, esto lo dijo por mí.
¿Cuántas de nuestras decisiones le preguntamos a Dios? Profeta Isaías hablaba en este tiempo poderosamente diciendo, hablando de quién es Dios. Él es nuestro Señor, Él es el que creó, el que nos creó, el que nos dio nuestra identidad. Él es nuestro Rey. Y Él siempre trae una palabra. Y la palabra que Dios siempre trae a nuestra vida es una palabra de vida. Diga conmigo, una palabra de vida. Y pone este ejemplo en el verso 16. Dice, el que abre camino en el mar y en las sendas impetuosas. El que saca caballo, al que saca carro, caballo, ejército y fuerza. Caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. ¿Por qué el profeta cita este tema? Porque está hablando de la referencia del libro de Éxodo capítulo 14. Porque en el libro 14, en el libro de Éxodo capítulo 14, ahí la palabra de Dios nos enseña cómo Dios sacó a su pueblo de Israel de la esclavitud. Y Dios nos tiene que hacer recordar de dónde nos sacó y cómo se manifestó. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? A veces nos olvidamos cómo éramos cuando estábamos antes de Cristo, o cómo éramos cuando estábamos en el principio de Dios. Aquí yo conozco personas que antes que venían a la iglesia, apenas llegaban, se postraban aquí y lloraban en la presencia de Dios, y después se subían a adorar o se subían a cantar. Pero ahora, como ya pasaron los años, ahora se suben de frente. Hello, no es con la alabanza. Por ahí me dijeron, no se meta con la alabanza, pastor. Hello. O venimos a servir y ni siquiera reverenciamos a Dios en decirle, Señor, yo vengo a servir, pero yo vengo y digo, Señor, gracias por la oportunidad que tú me das para servirte. Usted se viene así nomás, estoy peleado con la esposa, pero así se vienen a servir como si nada, como hello. Y si puedo profundizar más, si venimos en desobediencia, si venimos en pecado, yo no me puedo subir aquí a predicar. Y si me vengo agarrado de etiqueta con mi esposa, así decimos nosotros, tengo que meterme ese baño, tirarme de rodillas y decirle, Señor, perdóname. Y cuando termine el servicio tengo que correr y decirle, Señor, ya está mi corazón limpio, perdóname, mi amor. Aquí dice la pastora públicamente, dice, perdóname, mi amor. Alabe a Dios por eso. ¿Sí está entendiéndome? No podemos hacer las cosas de Dios por hacerlas. Hello. ¿Qué pasaba cuando el sacerdote entraba y venía al tabernáculo? ¿Acaso el sacerdote venía todo como si nada y se metía a la presencia de Dios? Si él venía en pecado, ¿qué pasaba? El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Hello. Lógicamente que Dios no te va a matar, pero Dios te va a dar la oportunidad de arrepentirte para que el reino sea revelado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha manifestado. No hay manifestación del reino si no hay arrepentimiento. ¿Alguien me entiende lo que hablo? Dios se volverá a manifestar, pero Dios nos hace recordar en el capítulo 17 el poder de Dios, lo que Él hace cuando Él quiere cumplir algo. Aquí está citando en el verso 17 lo que pasó en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Y puso cosas fuertes contra su pueblo. Y eso tiene que ver con un nivel de procesos o de pruebas. Pero toma atención, para todo el mundo hubieran pensado y dicho, estos judíos ya se acabaron. Este faraón va a destruir y va a matar a todos los egipcios. Eso es lo que creían los demás. Pero aún en medio de esa adversidad, Dios estaba preparando la victoria para su pueblo y la derrota para sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no importa, toma atención, por eso no importa si tú estás pasando por momentos difíciles. Tienes que preguntarle a Dios cuál es la escuela, cuál es el lenguaje, cuál es la dirección de Dios o que Dios te quiere enseñar. ¿Sabes lo que dice el capítulo 14 de Éxodo? El capítulo 14 de Éxodo dice que mientras avanzaba el pueblo de Israel en tierra seca, porque Dios abrió el mar, atrás de ellos venía una columna de fuego y la columna de la nube. Y había una separación entre el ejército de Dios, entre la salida del pueblo de Dios y el ejército que venía de Faraón aquí. Pero en medio de ellos estaba la nube y estaba la columna de fuego.
¿Sabe lo que quiere decir eso? No importa la adversidad que estés pasando, no importa la percusión que estemos pasando en nuestra vida hoy. ¿Sabes por qué? Porque detrás de eso hay una nube y hay una columna de Dios que nos está protegiendo. Pero el propósito de Dios es que lleguemos al otro lado. Hello, ¿alguien me entiende lo que estoy hablando? No importa el tamaño del carro, no importa el tamaño del ejército que te persiga, porque déjame decirte que encima de cualquier persecución está la palabra, está la promesa de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios ya comienza a dar códigos en la palabra en el verso 18. Es por eso que usted tiene que entender esta palabra. Y el Señor le dijo claramente en el verso 18: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y ciertamente el pasado nos ha jugado muchas veces a muchos de nosotros. Nos ha jugado tremendamente mal, porque muchas personas no pueden ver su presente ni su futuro porque están amarrados al pasado. No hay restauración en los matrimonios porque están amarrados al pasado. No hay restauración en la vida personal de las personas porque están atados al pasado. Hello. Dios se va a volver a manifestar, digan amén. Pero usted y yo tenemos que entender que las cosas pasadas hay que dejarlas atrás. Seguimos acordándonos. El pueblo de Israel seguía acordándose de lo que había comido, aunque sea esclavo, en Egipto. Y muchas personas también tenemos atado nuestra mente y nuestras pasiones en el pasado. Y estoy hablando del mundo. Es por eso que no nos podemos proyectar hacia adelante. Es por eso que a veces decimos: hay otra vez la iglesia, hay otro canto más. Hello. Porque todavía tenemos la mente o el alma atada al pasado o atada al pecado. Ya se van a poner en silencio. Dígame a mí, por favor, dígame. ¿Alguien me entiende lo que yo digo? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Es la única forma como nosotros vamos a poder proyectarnos hacia el futuro. Dios tiene un futuro glorioso para ti, para tu casa, para tus hijos y para tu generación. ¿Alguien lo quiere? Diga que si alguien lo quiere, vamos. No permitas que las cosas pasadas te atrapen. Ya les conté la del elefante, ya se las conté. No me digas que no se las conté. Si ya se las conté, la pastora dice sí, ya se las conté. A ti ya te la conté, pero algunos ya no se acuerdan. Cuando el elefante es bebé, le ponen una cuerda en el pie. ¿Correcto? Una cuerda muy, muy delgada, como este cable vamos a poner. Entonces va creciendo el elefante y sabe que tiene que llegar a una posición y pum, ahí se para. El elefante llega a tener 30 años o 20 años, ya no es un elefantito, ya es un elefantón grandote. ¿Y sabe qué pasa? Le ponen la misma cuerda delgada, y cuando el elefante grande, viejo, ya siente el tironcito inmediatamente se para. La pregunta es: ¿usted cree que el elefante tiene la fuerza para romper eso? ¿Por qué no avanza más? Porque se acuerda que de niño había algo que lo atrapaba. ¿Cuánta gente no puede avanzar por cosas pasadas? En su vida, o en su niñez, o en su adolescencia, en su adultez, en su matrimonio, en los primeros años de matrimonio. Esto me hizo. Yo quiero, es que nos queremos y Dios comienza a hablar pero viene, es que lo que me hizo hace 4 años, suéltame la mano. Porque las cosas pasadas le tienen detenida. O lo tienen detenido. ¿Cuántos matrimonios no son felices por el pasado? Es que usted no sabe, pastor, lo que me hizo hace 20 años. Pero ya Dios te perdonó a ti, ya salvó a tu esposo, ya te restauró. Entonces, ¿realmente te restauró? ¿Realmente Dios hizo la obra en ti? ¿O todavía no crees que Dios ya la hizo? ¿Vamos bien? ¿Cuántos de ustedes el pasado todavía lo atormenta? A veces nuestro carácter es proyectado por las heridas del pasado. Y es por eso que no podemos proyectarnos hacia el futuro cuando tenemos un futuro glorioso. ¿Cuántos dicen amén?
Pero hay una buena noticia. Dile que tienes al lado, hay buenas noticias. No te preocupes, dile, hay buenas noticias. Las buenas noticias es que el Señor está diciendo, número uno, hay una instrucción. Pero número dos, hay una promesa. Diga conmigo, hay una promesa. Y esa promesa está en el verso 19. Porque Dios dice: he aquí que yo hago cosa nueva. Hello. Ahora, ¿cómo yo alcanzo eso nuevo? Tengo que soltar el pasado. Si no suelto el pasado, entonces no puedo ver lo nuevo que Dios tiene preparado para mí. ¿Sabe cuándo Dios dio esta palabra? Dios esta palabra cuando el pueblo de Israel se encontraba en cautiverio. Dios les está profetizando a ellos, diciéndoles: mira lo que pasó con ustedes, mira dónde están, pero yo voy a hacer esto por ustedes. Cuando Dios dice: yo hago esto por ustedes, muchas veces la condición en ese instante no es que usted ya esté listo, esté libre. No, posiblemente esté en una esclavitud, posiblemente esté en un proceso. Y Dios te suelta la palabra, y es donde nosotros tenemos que creer, donde ahí entra un nivel de fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es la única manera que yo voy a alcanzar eso nuevo de Dios, a través de la fe. Porque dice que pronto saldrá a la luz. Solamente dará a luz las cosas nuevas si es que yo suelto el pasado y me proyecto en fe hacia el futuro. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que tome así, dale un aplauso más fuerte. Y es por eso que dice: no la conoceréis. Porque si hay algo en la vida de nosotros, es la incredulidad. ¿Por qué Jesús no pudo hacer ningún milagro en Nazaret? La Biblia dice: por la incredulidad de ellos. Quiere decir, ¿lo pudo hacer Jesús? Sí. ¿Qué detuvo a Jesús a hacer un milagro? La incredulidad de su pueblo. ¿Qué está deteniendo que te proyectes hacia el futuro? El pasado posiblemente, o nuestra falta de fe. Este camino en Dios poderoso es un camino de fe. Es un camino de avance. No es un camino estacionario. Es un camino para caminar de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, para la gloria de Dios. No te puedes quedar como el elefante que sientes el tirón y te regresas. Tienes que saber que Dios te ha equipado, te ha dado promesa y te ha dado poder en su nombre para seguir avanzando. Denle un aplauso al Señor. Vamos, iglesia. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Y Dios dice: en su gracia. Número 3, ahí hay nivel de gracia. Y el Señor dice: otra vez abriré camino. ¿En dónde? ¿En dónde abrirá el camino? Y el desierto figura de qué es? Prueba. 40 años Israel tuvo en el desierto. ¿Dónde abrirá Dios el camino? En el desierto. ¿Qué quiere decir, pastor? Entonces tengo que pasar por un desierto. Sí, porque necesita ser probado y formado. El hombre y la mujer de Dios necesita ser probado y formado, madurado para su propósito. Se necesitan hombres y mujeres maduros en Dios. Porque cuando no hay crecimiento y no hay madurez, lo que hace es detiene el plan de Dios en la vida de una familia, en la vida de un hombre de Dios, en la iglesia. Es que me dijeron esto, es que no me llamaron, es que no sé aquí, cualquier cosita te detiene. Aquí no hay ninguno, felizmente, gracias. Dios abrirá camino en el desierto. El que uno tiene que aprender a caminar y discernir el desierto. Caminaremos por desiertos, pero déjame decirte que en el desierto hay pan. El que discierne el desierto ve el pan. El que discierne el desierto ve la nube. El que discierne el desierto ve la columna de fuego. Él está viendo a Dios en todo momento. Pero hay algo más poderoso, que el que aprende a caminar en el desierto está listo para la conquista.
Come on. Todavía no me entiende. El que entiende y discierne el desierto y pasa y crece y madura, entonces la conquista está a la puerta. Denle un aplauso al Señor. Hay unos que fueron devorados en el desierto, pero hay otros que estuvieron en el mismo campamento, pero ellos entraron a la conquista. Yo declaro que en esta iglesia hay hombres y mujeres que van a llevar a ese propósito. No va a ser matado en el desierto, sino va a ser alcanzado para la conquista en el nombre de Jesús. ¿Lo cree o no lo cree? Alábele si lo cree bien. Yo abriré camino en el desierto. Él lo va a hacer. Él estuvo con su pueblo en el desierto, ¿sí o no? Él fue que se manifestó y los entendidos lo vieron, y los entendidos le dieron gloria, y los entendidos caminaron. Digan amén. Los que no entendieron murieron en el desierto. Y yo no creo que Dios nos haya escogido a nosotros para morir en el desierto. Dios nos escogió a nosotros para que nosotros avancemos en el reino, para que conquistemos en el reino. ¿Cuántos dicen amén? El Señor dijo: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Y dice otra vez, diga conmigo, gracia. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hay mucha gente que se siente sola, como que si Dios lo hubiera abandonado en medio del desierto. Pero déjame decirte que tengo buenas noticias para ti. Que Dios lo volverá a hacer. Dios se volverá a manifestar con su poder para su gloria. ¿Está conmigo? Aún dice aquí: las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos a la brasa. No dice, no, los pollos de avestruz. Ya me dio hambre. Porque daré aguas en el desierto. ¿Qué es lo que más quiere una persona que está en el desierto? ¿Qué es lo que más que tiene que anhelar esa persona en el desierto? Le hago una pregunta: ¿usted en el desierto qué anhela? ¿Está seguro? Porque agua es figura de la palabra. Agua es figura de la presencia. Le voy a hacer otra vez la pregunta: ¿en tu desierto tú anhelas el agua? Algunos no. En su desierto quieren regresar atrás. A Moisés le dijeron: nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? El enemigo prepara un plan para regresarte a Egipto. ¿Y qué había en Egipto? Esclavitud. Comemos panes y cebollas, ¿qué importa? Pero esclavos. Ninguno de nosotros puede decir que es mejor el mundo que las cosas en Dios. Todos los que hemos caminado antes sin Cristo, yo soy uno de ellos. No hay ni un punto de comparación, ni uno le llega a uno de estar sin Dios que estar con Dios. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? Entonces usted tiene que anhelar las cosas de Dios. Usted tiene que saber que aún las cosas que vienen, que Dios volverá a manifestarse, que usted va a ver la mano poderosa de Dios a su favor. Digan amén. Porque Dios tiene aguas para ti en ese desierto. Dios no te va a matar de sed. Dios no te va a dejar morir como dejaron a la amalecita. ¿Recuerdan cuando David? ¿Recuerdan? Cuando fue a Siglag y encontraron a una amalecita ahí, que lo habían dejado tirado y lo habían dejado muerto de sed en el desierto. Porque eso es lo que hace el enemigo. Una vez que te usa, una vez que te tiene destruido, te tira hasta que te mueras. Pero la gracia, diga conmigo, pero la gracia, el amor del Padre, el amor perfecto de Dios, aunque estés tirado y hayas caído a lo más profundo, siempre habrá una mano poderosa que te quiera levantar. Ahí enviará Dios en el desierto las aguas, y no solamente las aguas en los ríos de la soledad, para que vuelva mi pueblo, mi escogido. Y dice el 21: este pueblo he creado. ¿Para quién? Tú eres de Dios. Así le corras donde corras, tú eres de Dios. Tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti.
Y como al que escogió le dio el derecho de ser llamado hijo. Hijo, ¿algún padre se puede olvidar de sus hijos? Así estén lejos, ya por el tan lejos que esté. Sí, va a decir, ¿cómo estará mi hijo? ¿Qué será de mi hija? Y cuando Él te llama, oye, te llama y te pones alegre. ¿Cómo se pondrá Dios en estas cosas? Cuando usted decide volver, cuando usted decide regresar. Tú eres de Dios, yo soy de Dios. ¿Pero para qué? Para publicar. ¿Qué cosa? Mis alabanzas. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que fuimos creados por Él para testificar, para contar, para cantar sus maravillas, para profetizar, porque las alabanzas son profecía espiritual en una atmósfera de vida que destruya el poder de la muerte. Dios se volverá a manifestar con poder. Póngase de pie la iglesia.